Listo, se supone, a ver, ya está. Y entonces voy a compartir pantalla, me confirman cuando estén viendo la pantalla. Listo, vamos a minimizar esto. Y vamos a irnos así. Listo, espérenme, falta. Esperen que abrir la primavera. Ahora sí, listo. Vamos entonces a comenzar el tema de hoy. Vamos a continuar con la parte de análisis vectorial y me dice si se está escuchando bien. Sí, señor. Que hay un ruido aquí de algo que están haciendo unos obreros ahí taladrando, entonces no sé si ese ruido molesta. Bueno, entonces vamos a ver, empezar con el tema de análisis vectorial en coordenadas curvilíneas, es decir, lo que habíamos visto hasta ahora, la definición de los operadores vectoriales diferenciales, etcétera. Lo hemos visto solo en coordenadas cartesianas. Vamos a introducir entonces ahora la formulación, digamos, de todos los conceptos del análisis vectorial en coordenadas curvilíneas. Vamos entonces a hablar hoy de las coordenadas curvilíneas generalizadas, cómo se obtienen las bases coordenadas, o sea, los vectores de la base asociados con un sistema determinado de coordenadas, y los elementos diferenciales de longitud, área y volumen para cuando uno necesita hacer las integrales de longitud, integrales de línea, integrales de superficie, integrales de volumen. Y luego, en la próxima clase, entonces vemos los operadores diferenciales, cómo se calculan, etc. Vamos entonces a comenzar introduciendo el concepto de coordenadas curvilíneas, analizando cómo se puede o cómo se asocia o cómo se define el sistema de coordenadas y tomando como ejemplo o como punto de partida el sistema de coordenadas cartesianas. Entonces, el sistema de coordenadas cartesianas lo podemos definir o lo podemos estructurar con base en lo que está representado en la gráfica. Cualquier punto P con coordenadas X, Y, Z en el espacio se describe o se puede identificar como la intersección de tres planos perpendiculares. En este caso, entonces, tenemos el sistema de coordenadas, fíjense, tenemos el eje X, Y, Z, y tenemos un plano que vamos a llamar el plano X constante, es el plano que es perpendicular al eje X. O sea que está, digamos, paralelo o formado por los ejes Y y Z, y entonces tenemos un plano perpendicular al eje X, tenemos un plano perpendicular al eje Y y tenemos un plano perpendicular al eje Z. Entonces, esos tres planos, si nosotros vemos el diagrama allí, con la gráfica, donde se intersectan esos tres planos me definen un punto. Fíjense, si uno considera el plano X constante, es este que está aquí, cuando intersecto el plano X constante con el plano Y constante, me da como resultado una línea recta, y cuando intercepto el plano X con el plano Z constante, me da otra línea, que es esta que está aquí, y finalmente cuando intersecto el plano Y constante con el plano Z constante, me da esta línea que está aquí. Y la intersección donde se cortan esas tres líneas me define un punto. Entonces, de esa manera, uno asocia o uno define un sistema de coordenadas definiendo las superficies coordenadas, que en este caso, del caso de coordenadas cartesianas, serían las superficies, serían planos.
De la misma manera, uno puede describir un punto en el espacio como la intersección de tres superficies cualquiera. Entonces, como lo vemos aquí, por ejemplo, uno tiene una superficie que la vamos a llamar 1 igual constante, otra superficie definitivamente una función cualquiera y otra superficie que tenemos acá. Entonces, al igual que en el caso de intersectar tres planos, cuando intersecto tres superficies, entonces fíjense, si yo tomo una superficie 1 constante, la intersecto con U2 constante, me da esta curva que está acá. Y cuando intersecto U2 con U3, la intersección me da esta curva, y cuando intersecto 1 con U3, me da esta curva. Y entonces, donde las tres curvas se cortan, define un punto que uno lo puede asociar, es el punto definido por el valor de U1, el valor de U2 y el valor de U3. Es exactamente de la misma forma que en el caso de las coordenadas cartesianas, solo que en lugar de tener planos, tenemos superficies. ¿De acuerdo? Si hay preguntas ahí o si, digamos, lo aclaro en la pizarra algún dibujo más claro, o podemos seguir ahí. Señor, todo claro. ¿Cómo? Señor, todo claro. Uy, no, esto me está Que matando. todo claro, profe. Espere que es que yo no les escucho bien porque tengo ese ruido de fondo ahí en la... Vamos a ver si poniéndome los audífonos me funciona mejor. Porque me está matando ese ruido de la... Afuera están haciendo algo, no sé en qué parte del edificio. Vamos a ver. Y así me tapo un poquito el ruido. A ver, ¿ustedes me escuchan bien? Para nada, profe. ¿No me escuchan? Se escucha como si estuviera lejos. Se le Vamos escucha, a ver. pero en una pésima calidad. Uy, no, peor entonces. A ver, ¿ahí mejoró? ¿Qué tal ahora? Sí, igual. Igual. Bueno, vamos a ver. Si no escuchan bien, me dicen y entonces yo vuelvo y cambio a lo otro, ¿vale? Vamos a ver. Es que esto no es... ¿Por qué no me funciona bien? Listo. Aquí lo tengo al máximo y aquí lo tengo al máximo. Vamos a ver. Listo. Entonces, de esa manera, entonces definimos un sistema Profesor, de se coordenadas. escucha todavía mal. No, entonces voy a volver a voy a conectar los audífonos, que esto no funciona bien. Y entonces... Listo. Ahora sí. Sí, profe. Sí, señor. Listo. Entonces sigamos así, yo me aguanto ese ruido. Listo. Bueno, entonces, definiendo esto de esta manera, entonces uno tiene cualquier sistema de coordenadas. Luego más vamos a hacer el caso de los dos sistemas de coordenadas más usuales que tenemos, que son las coordenadas cilíndricas y las coordenadas esféricas, pero vamos a hacer primero entonces el tratamiento general, la definición, y luego particularizamos cada caso. Con eso, entonces, uno puede denotar las superficies coordenadas. Vamos a llamarlas Q1, Q2 y Q3. Aquí en el dibujo aparecen es como U1, U2 y U3, que fue la imagen que tomé de un determinado libro, pero entonces, ¿qué son Q1, Q2 y Q3? Entonces son funciones. Fíjense que uno puede identificar el punto como P igual al valor de Q1, la coordenada
Q1, Q2 la coordenada Q2 y Q3 la coordenada Q3. Las relaciones entre las coordenadas entonces están dadas, uno dice, de las coordenadas X, Y, Z, yo paso a las coordenadas Q1, Q2 y Q3, donde Q1 lo define mediante una función, Q1 que depende de X, Y, Z, Q2 que depende de X, Y, Z y Q3 que depende de X, Y, Z. Entonces, esas funciones son la forma de escribir la ecuación de una coordenada, de una superficie, perdón, en un sistema de coordenadas o en las coordenadas cartesianas. Entonces, voy a hacer un ejemplo sencillo, voy a pasar a la pizarra un momento y de esa manera podemos entender qué es lo que estoy diciendo cuando digo que, por ejemplo, una función, listo, perfecto. Entonces, cuando yo tengo una función, si yo tengo una función cualquiera, voy a llamarla, voy a ponerla, si yo tengo una función que es una función de las tres variables, entonces, si yo digo que es igual a constante, esto me define una superficie. ¿Cómo lo podemos ver? Un ejemplo, el ejemplo más sencillo, ¿cierto? Voy a tomar Q de X, Y, Z, es la función, por ejemplo, X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado. Entonces, cuando yo digo que Q es una determinada constante, entonces yo digo que tengo una superficie. Si Q es constante, voy a llamarla C. Entonces lo que yo estoy diciendo es que tengo una superficie definida por X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado igual a Z. Y esto entonces me define una superficie esférica. Es algo de esta manera. Voy a poner aquí. Sería esta. Y entonces aquí tengo los tres ejes. X, Y, Z. Y entonces esta superficie es una superficie de radio R igual a raíz de C. Entonces, esta superficie que yo tengo acá es una esfera Entonces, esa es la idea que hay implícita en el asunto de las coordenadas. Cuando uno tiene, entonces, tres funciones, como estaba escribiendo allí en la diapositiva, que sean funciones de las tres coordenadas X, Y y Z. Y si yo digo entonces que esto es una constante C1
y esto es una constante C2 y esto es una constante C3, entonces eso me define tres superficies en R3, ¿cierto? Esa es la idea. Y entonces cuando yo tengo tres superficies, entonces voy a tener una como esta, por ejemplo, y tengo, supongamos que yo tengo una superficie y tengo una esfera y tengo alguna otra cosa, y entonces la intersección de estas tres un punto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si uno tiene, voy a hacer un dibujo aquí un poquito más general, supongamos que uno tiene una cosa tipo un paraboloide, que tenemos, por ejemplo, una esfera, voy a dibujar una esfera aquí. Supongamos que este es como el origen. Y entonces uno tiene, aquí me falta ponerle la esfera. Y supongamos que uno tiene otra superficie cualquiera, voy a tratar de dibujar como si fuera un plano. Entonces, ahí tiene uno tres superficies, y entonces cuando se interceptan estas tres superficies, uno puede decir, esto es, por ejemplo, Q1, esta es Q2 y esta es Q3. Y entonces, eso me da la idea general de un voy a poner esto más grande, algo así. Entonces, volvemos. Listo. Y esa es la idea. Entonces uno tiene tres superficies, en este caso como una esfera, un paraboloide y un plano. Esa es la idea de definir un sistema de coordenadas general. Ay, perdón. Entonces, se me fue aquí. Listo. Entonces, vamos a volver acá. Listo. Y entonces, es esta parte. Entonces yo digo, tengo tres funciones. Q1, función de x, y, z, como decía, por ejemplo, la esfera, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Q2, un paraboloide, una ecuación determinada, un paraboloide, por ejemplo, z menos x cuadrado menos y cuadrado igual a 1, cualquier cosa de esas. Y, por ejemplo, un plano z igual constante. Esas son, entonces, la relación que me da. Si yo tengo las coordenadas x, y, z, estas funciones me dan las coordenadas Q1, Q2, Q3 en función de las coordenadas x, y, z. Y yo puedo encontrar la relación inversa también. O sea, yo puedo decir, si yo tengo Q1, Q2 y Q3 función de x, y, z, yo puedo encontrar x, y, z como función de Q1, Q2 y Q3, que es la relación inversa de las coordenadas. Lo vamos a ver luego en los casos específicos, si yo paso de cilíndricas a esféricas, de cilíndricas a cartesianas, etc. Esas funciones, entonces esto me da la transformación de coordenadas cartesianas a coordenadas curvilíneas y esta de coordenadas curvilíneas a coordenadas cartesianas. Se supone que las funciones en estas dos relaciones, en 1 y en 2, son univaluadas y que tienen derivadas continuas. Así que la correspondencia entre las coordenadas x, y, z y las coordenadas Q1, Q2 y Q3 es única.
Es decir, que no tenemos problemas de ambigüedades, que no está mal definido, digamos, el sistema en un determinado punto, etc. La condición para que el sistema de coordenadas esté bien definido es que el jacobiano de la transformación sea distinto de cero. ¿Qué es el jacobiano? El jacobiano es este determinante definido, vamos a llamar J, se denota de esta manera, de x, y, z sobre d de q1, q2, q3, que es una manera abreviada de escribir esto. El determinante jacobiano, entonces, es el determinante formado por las derivadas de las coordenadas x, y, z en términos de las coordenadas q1, q2 y q3. Es decir, en la primera fila van las derivadas de x con respecto a las coordenadas q1, q2 y q3. En la segunda fila, las derivadas de coordenadas y con respecto a coordenadas q1, q2 y q3. Y en la tercera fila, las derivadas de la coordenada z con respecto a las coordenadas q1, q2 y q3. Que este determinante sea distinto de cero, entonces garantiza la existencia de la transformación inversa, que es esta que está aquí. O sea, si el determinante es distinto de cero, entonces uno puede invertir el sistema de ecuaciones 1 para encontrar el sistema de ecuaciones 2. O sea, existe la transformación inversa y uno puede pasar de un sistema de coordenadas al otro. En los puntos en que J sea igual a 0, se presenta una singularidad del sistema de coordenadas. ¿De acuerdo? Entonces, si quieren, vamos a aclarar eso, aunque lo voy a ver un poco más adelante, pero vamos a hacer un ejemplo sencillo. ¿Qué significa eso? Y vamos a hacerlo, por ejemplo, a ver. Listo. Entonces, uno tiene, supongamos que tenemos, vamos a hacer un sistema de coordenadas, que vamos a ver más adelante en detalle, que uno tiene coordenadas definidas de la siguiente manera. Vamos a suponer tres superficies, un cilindro, una superficie y entonces esta es una función rho de x, y, z igual a x cuadrado más y cuadrado. ¿Cierto? Vamos a denotarlo, voy a anotarlo así. La raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Esa es una función. La otra función voy a poner el eje para que se vea distinto, voy a ponerlo así. La otra superficie que voy a definir es un cono. No, voy a usar cilíndrica más bien. Voy a definir un plano que lo voy a dibujar por acá. Listo. Esto es un plano. Que voy a tratar de moverlo. Exacto, por aquí, que pase como por acá. Entonces la idea es este plano, entonces este plano lo voy a llamar phi y voy a definir phi de x, y, z, o sea, y esta otra superficie que había dicho
en la superficie ρ, y entonces phi lo voy a definir como tangente a la menos 1 de y sobre x. Y la otra superficie que voy a tomar es otro plano, que lo voy a tomar el dibujo más o menos, ¿no? O sea, discúlpenme ahí el dibujo que no quede perfecto, pero una superficie que la voy a llamar Z. Y entonces, o sea, voy a tomar una coordenada, la dejo como eran las coordenadas cartesianas, entonces tengo estas tres coordenadas. Esta sería Z. Igual a Z. Ese es un sistema de coordenadas, que es el sistema de coordenadas cilíndricas. Entonces, uno pasa de coordenadas X, Y, Z a coordenadas ρ, phi, Z. Y las coordenadas están definidas de esta manera que está allí, ¿cierto? Phi, tangente a la... O sea, este tangente a la menos 1 sale de que uno toma el ángulo aquí cuando lo definimos en el plano XY, y supongamos que Z en este caso va perpendicular a la página dirigido hacia afuera, entonces un punto cualquiera acá tiene coordenadas X, sería esta distancia hasta acá, y Y esta altura, y entonces este ángulo, la tangente del ángulo phi, es Y sobre X, ¿cierto? Entonces, de ahí es fácil ver que uno puede obtener y voy a escribirla aquí, sin mucho detalle, vamos. Uno puede escribir que X es ρ coseno de phi, Y es ρ seno de phi, y Z es igual a Z. Que esta sería la transformación inversa que estaba hablando ahora. Entonces uno tiene esta que está aquí, me pone esta relación. Y esta es la inversa. Esta me va de coordenadas ρ, phi, Z a coordenadas X, Y, Z. Y esa es la idea de lo que estamos diciendo. Entonces, el sistema de coordenadas entonces está definido por una superficie cilíndrica, que es los cilindros de radio ρ constante, una superficie, un plano, que es un plano del ángulo phi constante. Entonces, si yo tengo phi constante, es un plano que está pasando por esta línea que está aquí y lo levanto en toda la dirección del eje Z, y de esa manera obtengo este plano que traté de dibujar aquí. Y el otro plano es el plano Z igual constante, que es este que está aquí. Entonces, con eso uno obtiene estas, y de aquí uno puede obtener el jacobiano, que el jacobiano, voy a hacerlo en el... es la derivada de X respecto a ρ, la derivada de Y, perdón, de X respecto a phi, y la derivada de X respecto a Z. La segunda fila sería la derivada de Y respecto a ρ, la derivada de Y respecto a phi, y la tercera, la derivada de Y respecto a Z. Y finalmente acá, la derivada de X, perdón,
de z respecto a ρ, la derivada de z respecto a phi y la derivada de z respecto a z. Ese es el jacobiano de acuerdo con la definición, ¿cierto? Entonces, fíjense que en el jacobiano utiliza uno, está definido en términos de estas funciones, de las funciones de las coordenadas cartesianas en términos de las coordenadas curvilíneas. Entonces, si yo calculo explícitamente este jacobiano, me da lo siguiente. La derivada de x respecto a ρ sería coseno de phi. La derivada de x respecto a phi es menos ρ seno de phi. Y la derivada de x respecto a z, fíjense que esta función, x depende de ρ y de phi, pero no depende de z. Entonces la derivada aquí, esta derivada es 0. Luego hago la derivada de y respecto a ρ. La derivada de y respecto a ρ es seno de phi. La derivada de y respecto a phi es ρ coseno de phi. Y la derivada de y respecto a z es igual a 0. Entonces esto me da seno de phi ρ coseno de phi 0. Y por último, las derivadas de z. Z no depende y no de z. Es decir, z es la misma coordenada cartesiana y cilíndrica. Entonces, esta no depende de ρ, esto es 0. No depende de phi, esto es 0. Y la derivada de z respecto a z es igual a 1. Entonces, esto me queda 0, 0, 1. Si calculamos este determinante, este es muy fácil, porque estas dos filas, con estos elementos 0, 0, 0, 0, este determinante me da ρ coseno cuadrado de phi más ρ seno cuadrado de phi por 1, y eso al final, entonces si ustedes hacen el cálculo, esto da igual a ρ. Entonces significa que el determinante es igual a ρ, el jacobiano. Entonces, esto significa que para el caso de las coordenadas cilíndricas, J es igual a ρ. Y entonces, ¿qué pasa cuando ρ es igual a 0? Que es lo que estaba explicando o lo que estaba diciendo. En los puntos en los cuales el jacobiano es igual a 0, se presenta una singularidad del sistema de coordenadas. De las coordenadas cilíndricas. ¿Qué es ρ igual a 0? Si nos volvemos a las definiciones de acá, cuando ρ es 0, estamos viendo que es, fíjense, o si lo vemos de acá, cuando ρ es igual a 0, es el punto con coordenadas x0, y igual a 0. Espere que aquí, es el punto. Si yo tomo ρ igual a 0, entonces significa que x es igual a 0. Y significa que y es igual a 0 y que z toma cualquier valor. Entonces, ρ igual a 0 es el eje z. ¿Cierto? ¿Qué significa que allí haya una singularidad? Significa que las coordenadas no están bien definidas. En el sentido de que si yo tengo un punto sobre el eje z, ¿cuáles son las coordenadas cilíndricas? Entonces,
Todos los puntos del eje Z tienen coordenadas ρ igual a 0. Entonces, en ese sentido es que uno dice que hay una singularidad o que no nos da un valor bien definido de las coordenadas. ¿Por qué? Porque entonces cuando uno está en ρ igual a 0, el valor de la coordenada phi en ρ igual a 0 no está definido. Y ese es el sentido de que uno tenga una singularidad. Porque entonces si uno viene acá, devolvámonos, por ejemplo acá, si ρ es igual a 0, entonces ya vimos que x y y son iguales a 0. Entonces cuando yo lo puedo ver de acá, entonces si y x son 0, la tangente de phi se indetermina. Entonces el ángulo phi no está definido y en ese sentido es que uno habla que hay una singularidad. O sea, las coordenadas entonces tienen un comportamiento singular en el eje ρ igual a 0. ¿Listo? Voy a volver a la otra. Listo. Perfecto. Entonces ahí ya, listo. Eso es lo que quería explicar de esta parte en los puntos en que J0 representa una singularidad del sistema de coordenadas. O sea, un punto donde las coordenadas no están bien definidas. A ver, ¿Jaffer tiene una pregunta? Sí, señor, profe, es que recuerdo ahorita que hay la matriz jacobiana, recuerdo que en el curso pasado de ondas nosotros trabajamos con la matriz de deformación y se me hace que es idéntica. ¿Tiene una relación alguna? La matriz de O deformación. sea, entre el tensor de deformación, ¿tiene alguna relación con el jacobiano? Es distinta, la matriz de deformación es distinta porque no es de unas coordenadas a otras, sino que es la derivada de las coordenadas, pero no del desplazamiento, o sea, no son un sistema de coordenadas y otro. O sea, es como la deformación local, digamos, del medio, del material que uno está hablando, ¿cierto? No sé si eso, espéreme, ¿cómo le defino yo? Déjeme pasar otra vez a la pizarra y ahí yo trato de hacerle una representación de esto. La deformación si uno tiene un material cualquiera, supongamos que uno tiene aquí un fluido o algo así. Entonces, uno habla de la deformación. Es, por ejemplo, como cuando uno hace un pequeño desplazamiento acá. Y esto uno lo llama, por ejemplo, sí. Y entonces, esta cantidad es la que
le define la deformación. Si uno está aquí en un punto con coordenadas X, Y, Z, entonces las deformaciones de este, y este es un vector, entonces la matriz de deformación tiene que ver con las derivadas de las componentes de psi con respecto a las coordenadas, o sea, psi1, X, sería esta, pero estas y así, lo mismo, si este sí es un vector. Pero fíjense, ese psi1, psi2 y psi3 no son coordenadas como lo que estamos hablando ahora. No sé si eso te aclara la idea. ¿Listo? Jafer. Sí, señor, claro. Vale, listo. Entonces, volvamos acá. Listo. Bien, entonces, con eso, digamos, era la idea de aclarar esa parte. Y entonces, bueno, con eso termino esa parte de definir las coordenadas. Entonces, así defino el sistema de coordenadas, tres funciones que me definen tres superficies, la intersección me define el punto, la inversa está de esta forma, que lo vimos ahí en el ejemplo que hice con las coordenadas cilíndricas, y las propiedades, digamos, de dónde hay problemas, en qué puntos, digamos, hay singularidades, lo determina el jacobiano. Vamos ahora a encontrar los vectores base de un sistema de coordenadas. Así como tenemos en coordenadas cartesianas, los vectores base serían el vector, aquí lo pongo explícitamente, E sub X, E sub Y y E sub Z, que lo habíamos definido, recuerden, los que estamos usando desde el comienzo, en la parte de vectores, voy a ponerlo aquí, no, esto es otra cosa, ¿dónde fue que vimos? 6 aquí, vectores. Aquí era que habíamos visto los vectores base, que eran estos vectores que uno toma aquí en este sistema de coordenadas, y entonces habíamos dicho, los vectores unitarios coordenados en el sistema de coordenadas cartesianas son los que notamos E sub X, E sub Y, E sub Z, con coordenadas o de esta manera, y son estos tres vectores, que representan estos tres, si uno tiene un vector en la dirección del eje X, uno en la dirección del eje Y, y uno en la dirección del eje Z. Y esos son los que estoy denotando aquí, E sub X, E sub Y y E sub Z. Vamos ahora a ver cómo obtenemos los equivalentes o los sistemas, los vectores unitarios de la base o vectores unitarios coordenados cuando tenemos las coordenadas generales, estas que estamos definiendo acá, las coordenadas curvilíneas Q1, Q2 y Q3. Para eso partimos de el vector posición, que lo hemos definido ya antes, R igual a X E sub X más Y E sub Y más Z E sub Z, y utilizamos la transformación inversa 2, o sea, esta que tenemos aquí, para expresar las coordenadas cartesianas X, Y, Z en términos de las coordenadas curvilíneas Q1, Q2 y Q3. Y eso entonces me permite escribir el vector posición de esta manera. Voy a tener entonces R escrito una función X de las coordenadas Q1, Q2 y Q3, una función Y de las coordenadas Q1, Q2 y Q3 y una función Z de las coordenadas Q1, Q2 y Q3. Y de esa manera, entonces uno puede escribir o considerar que el vector R es un vector, una función que depende de las coordenadas Q1, Q2 y Q3.
escrito de esta manera, entonces es una función de esa forma. Viendo eso así, entonces yo puedo calcular las derivadas de ese vector posición con respecto a cada una de las coordenadas. Y eso me da un vector tangente a la curva coordenada, que uno lo ve por la... O sea, si yo tengo R y derivo en una determinada dirección, entonces voy a tener, a medida que yo me muevo en la dirección de Q1, Q2, etcétera, eso me define una curva coordenada, y eso, cuando calculo la derivada con respecto a eso, entonces, así como lo vimos cuando tenemos R una curva, o sea, esto es similar a lo que vimos acá. Cuando definíamos el vector R función de t, entonces a medida que t varía, esto me describe una curva, ¿cierto? Y cuando yo calculo la derivada de R con respecto a t, es un vector tangente, entonces aquí tenemos la misma situación, solo que ahora R depende no de una variable t, sino de 3, Q1, Q2 y Q3. Entonces cuando Q varía, eso me va definiendo una curva, y cuando yo calculo la derivada, entonces este dr de Q sub i es un vector que es tangente a la curva coordenada, para la cual los Q sub j son constantes, que es esta curva que yo tenía aquí, por ejemplo. Si yo me muevo variando, por ejemplo, la coordenada U1, entonces yo me estoy moviendo a lo largo de esta curva que está acá. Y cuando yo calculo la derivada del vector posición con respecto a Q1, entonces voy a obtener un vector que es tangente a la curva, ¿cierto? Entonces, ese vector, entonces lo vamos a anotar con la letra E sub i. Esa es la derivada del vector posición R con respecto a la coordenada Q sub i. Ese vector es tangente a la curva coordenada. Voy a hacer de nuevo otro dibujo acá en la pizarra. Entonces, supongamos que yo tengo entonces el sistema de coordenadas y tengo un punto aquí, punto P. Donde ese punto P, entonces estoy diciendo, ese punto P es función de las coordenadas Q1, Q2 y Q3. Entonces, cuando yo cojo una de las coordenadas y la varío, entonces yo lo que voy a obtener es, por ejemplo, yo me muevo a lo largo de una curva. Ese es el movimiento a lo largo, variando, por ejemplo, Q1. A medida que yo me muevo por esta curva, el valor de Q1 está cambiando. Entonces, yo tengo, por ejemplo, si yo estoy en este punto y estoy en este punto va a tener coordenadas Q1, Q2 y Q3. Este punto de acá tiene Q1 más de Q1, Q2 y Q3. Y entonces, de esa manera, cuando yo calculo esa curva, entonces es equivalente a escribir el vector R función de Q1, Q2 y Q3, ¿cierto? Ese vector R voy a dibujarlo, voy a ponerlo por acá. Sería un vector que va de aquí a acá. Solo que el dibujo ahí, esperen, voy a tratar de poner esto por acá. Y entonces, sería eso. Y el vector posición, entonces me queda ahora sí este vector
es el vector R. A medida que yo calculo de R de Q1 en este caso, es una, como R es un vector, la derivada con respecto a una variable Q1 es un vector, y ese vector entonces lo voy a llamar el vector E1. Ese vector, entonces, es este vector que está, voy a dibujarlo por acá. Cuando yo calculo la derivada y tal, vamos a ver que ese vector voy a moverlo. Y voy a mover es este que está aquí. Eso sí. Listo. Entonces, defino este. Y entonces voy a dibujar el vector aquí. Este sería el vector E1. Esa es la idea de lo que estaba haciendo. Entonces, el vector es un vector tangente a la curva Q1. Vamos a ponerlo aquí de manera abreviada, un vector tangente a Q1, donde Q1 es esa curva que me está, es esa trayectoria curvilínea que estoy dibujando acá. Esa es la idea. ¿De acuerdo? Entonces vuelvo acá. Y entonces tengo aquí. Esos vectores, entonces, son tangente a las curvas coordenadas Q sub i. Para cada una de las curvas, entonces, si yo tengo Q1, calculo la derivada de R con respecto a Q1, me da un vector. Con Q2, la derivada respecto a Q2 me da otro vector. Y Q3, la derivada con respecto a Q3. Entonces, cuando yo me muevo por Q1, Q2 y Q3 permanecen constantes, que es lo que estaba dibujando allí. Cuando me muevo por Q2 lo mismo, etc. Y la dirección a la cual va el vector, fíjense, son vectores tangentes a las curvas orientadas en la dirección en que aumenta el valor de la coordenada. De la definición de los SUI, uno puede ver que el triple producto escalar de los vectores E1, E2 y E3 es el jacobiano. Y eso se ve fácil de la definición. Fíjense, no sé si es necesario dejarlo en la pizarra o no, porque fíjense que el jacobiano, voy a tener aquí, el jacobiano es de x de Q1, de x de Q2 y de x de Q3. De x de Q1 es la componente x de E1, ¿cierto? De x de Q1. Si vengo acá, de x de Q2 es la componente x de el vector E2. Si quieren lo hacemos explícitamente, voy a poner aquí, vamos de nuevo a la pizarra. Entonces, si uno tiene los tres vectores, entonces voy a tener aquí. Si yo calculo el jacobiano, recuerden que el jacobiano, entonces lo que estaba escribiendo allí, es de x de Q1 de x de Q2 de x de Q3 de y de Q1 de y de Q2 de y de Q3. Y este es de z de Q1 de z de Q2
y este es de Z de Q3. Eso me da. Ahora, cada uno de estos vectores, por ejemplo, el vector E1 es de R de Q1. Esto es de X de Q1 de su X más de Y de Q1 de sub Y más de Z de Q1 de sub Z. Y así lo mismo para E2 y para E3. Entonces, si yo reemplazo esto acá, fíjense aquí me va quedando. De X de Q1 es la componente X de 1. De Y de Q1 es la componente Y de E2 y de Z de Q1 es la componente Z del vector 1. Entonces, la primera fila, la primera columna del jacobiano son las componentes del vector E1. Lo mismo, entonces me va a quedar aquí. Aquí me quedan las del vector 2. Cuando yo hago de X de Q2, son las componentes de este vector que está acá. Me va a dar de X de Q2. Y así con las otras tres. Entonces aquí me queda E sub 2X, E sub 2Y, E sub 2Z. Y lo mismo con la 3. Entonces me quedan las componentes E sub 3X, E sub 3Y y E sub 3Z. ¿Cierto? Que esto es lo mismo, o sea, usando las propiedades del determinante, uno lo puede, el determinante de este determinante es el mismo que si yo hago la transposición de filas por columnas. O sea, pongo esta fila, lo convierto en esta. Es decir, voy a escribirlo acá, me quedaría E1X, E1Y, E1Z, E2X, E2Y, E2Z, E3X, E3Y, E3Z. Y esta es la expresión explícita del producto E1 punto E2 cruz E3, del triple producto escalar de los vectores E1, E2 y E3. Y eso es lo que estaba mostrando ya explícitamente. Bien. Entonces vuelvo acá. Y entonces, esa era la idea de que de la definición de los SUI, entonces uno tiene este resultado de acá. E1.2 plus E3 es distinto de 0. Como eso es distinto de 0, entonces eso implica que los vectores E1, E2, E3 son linealmente independientes y por lo tanto constituyen una base del espacio. Y entonces esa es la que uno llama la base coordenada. Esa base en general no es unitaria, uno lo puede ver, lo vamos a ver después explícitamente con los casos de coordenadas cilíndricas, esféricas, etc. Pero entonces uno puede definir los vectores unitarios coordenados definiendo el vector E sub i con este símbolo acento circunflejo como el vector E sub i dividido por la norma de E sub i. Ese vector entonces uno tiene por ejemplo el vector de R de Q sub i, por ejemplo de R de Q sub 1 y me da un vector que no necesariamente su norma es 1 porque eso depende cómo estén definidas las coordenadas, o sea, eso depende de los valores que tengan estas funciones que están acá. Eso me da un vector, sí, por la definición de la derivada, el valor de una curva me da el vector tangente a la curva, pero su magnitud no necesariamente es 1, entonces uno puede construir el vector unitario simplemente dividiendo el vector por la magnitud del vector.
Entonces yo tengo este vector E sub I, lo divido por la magnitud de el mismo, por su magnitud, y me da el vector unitario. La magnitud de E sub I la vamos a denotar con la letra H sub I. Es decir, H sub I es la magnitud del vector, o llamémoslo E o epsilon, lo pueden llamar, sub I, y S, como por definición es la derivada de R con respecto a Q sub I, entonces los H sub I son la magnitud de la derivada del vector posición R con respecto a las coordenadas Q sub I. Y esa cantidad se denominan los factores de escala, porque de alguna manera entonces es como la magnitud de los vectores base coordenados, de los vectores coordenados, entonces me está dando como la escala de medida en esa dirección. Es un nombre para esos factores. Como los vectores E1, E2 y E3 son linealmente independientes, entonces los vectores unitarios, los E1 unitario, E2 unitario, E3 unitario, también son linealmente independientes y por lo tanto también constituyen una base. Entonces uno puede usar o la base E1, E2, E3 o la base unitaria E1, E2, E3, donde el 1 se refiere a la coordenada Q1, E2 a la coordenada Q2 y E3 a la coordenada Q3. Esa base se llama la base unitaria coordenada y entonces como son una base, cualquier vector B se puede escribir como una combinación lineal de los vectores de la base, el vector B, B1, E1 más B2, E2 más B3, E3, donde estos E1, E2 y E3 son estos vectores unitarios coordenados, los B1, B2 y B3, entonces las llamamos las componentes de B en el sistema de coordenadas Q1, Q2 y Q3. Si estaban coordenadas cartesianas, esto es la componente X, el componente Y y el componente Z. Pero en sistemas de coordenadas distintos, en teoría la componente, por ejemplo, si es cilíndrica, es ρ, phi, z, tendremos la componente ρ del vector B, la componente phi del vector B, la componente z del vector B, de acuerdo a las coordenadas ρ, phi, z, o cualquier otro sistema de coordenadas que uno use. En general, uno puede tener que las superficies Q sub I no son mutuamente perpendiculares. Es decir, cuando uno tiene el dibujo general que tenemos aquí, puede suceder que estas superficies, cuando se intersectan, la intersección no sea de tal manera que las curvas sean perpendiculares. Es decir, que esta P, curva U1, curva U2 y curva U3 no sean perpendiculares. Entonces, uno no habla de coordenadas ortogonales, que es lo que estamos diciendo acá. En general, las superficies no son perpendiculares, así que los vectores E1, E2 y E3, aunque son unitarios, no son ortogonales. Entonces, no son una base ortonormal, como lo habíamos hablado antes cuando vimos la parte de vectores, son una base, pero en general no son ortogonales. Cuando las superficies son mutuamente perpendiculares, las coordenadas uno las denomina coordenadas curvilíneas ortogonales y los vectores E1, E2 y E3 sí son ortonormales. Y en general, las coordenadas, los sistemas de coordenadas más usados son ortogonales, o sea, las coordenadas cartesianas son ortogonales, las coordenadas cilíndricas son ortogonales, las coordenadas esféricas son ortogonales y muchos otros sistemas de coordenadas que uno usa son sistemas de coordenadas ortogonales. Entonces, los sistemas, los vectores bases que uno introduce allí son vectores bases ortonormales, los unitarios, cuando uno los define dividiendo por la norma del vector y el sistema de coordenadas es ortogonal, entonces eso me da una base ortonormal. Y al tener una base ortonormal, muchas cosas se simplifican. Para sistemas de coordenadas ortogonales, entonces los vectores E1, E2, E3 forman una base ortonormal y por lo tanto el producto escalar se puede expresar como esta expresión que ya hemos usado antes, que era cuando los vectores eran el vector sub X, el vector sub Y y el vector sub Z, pero como si los sistemas de coordenadas son ortogonales, entonces las coordenadas van a tener una base ortonormal y entonces se cumple exactamente lo mismo que tenemos en la base y entonces uno puede calcular el producto punto, producto escalar,
como el producto de las componentes, la suma de los productos de las componentes, escrito de esta manera. Y el producto vectorial exactamente igual que lo que uno hacía en las coordenadas cartesianas. Bien, ¿preguntas hasta ahí de esta parte? No, profesor. Vale. Entonces, eso luego, cuando uno coge los casos específicos en coordenadas cilíndricas, etcétera, entonces uno encuentra, digamos, fácilmente cómo calcular estas cosas. Para terminar hoy, vamos a introducir entonces los elementos diferenciales, o sea, cómo definimos los diferenciales de longitud, diferencial de área y diferencial de volumen, que aparecen cuando uno tiene que calcular integrales de línea, integrales de superficie, etcétera, o para hablar de desplazamiento infinitesimales y cualquier cosa así. Nosotros, cuando vimos el vector posición, recuerden que habíamos hablado del vector posición de esta manera y nosotros introdujimos en alguna parte, ya no recuerdo en qué parte, el vector desplazamiento infinitesimal, que creo que fue en esta clase. Aquí está. El vector desplazamiento infinitesimal es el vector de R, que es la derivada, los diferenciales en las direcciones de las coordenadas. Acá vamos a hacer un concepto similar. Si uno calcula de la definición de la ecuación 4 que tenía acá, donde escribimos el vector 4, ya no en términos de las coordenadas cartesianas y no en términos de las coordenadas curvilíneas generales, sería este vector que está aquí. Entonces, uno puede calcular el vector diferencial de R, que es esta misma cantidad que habíamos definido acá, el vector desplazamiento infinitesimal, pero entonces ya no lo vamos a expresar en términos de las coordenadas cartesianas, sino en términos de las coordenadas curvilíneas generales. Entonces se tiene esto, fíjense que esta es una manera abreviada, el de R, como R ahora es función, y vuelvo acá atrás otra vez, R es función de Q1, Q2 y Q3, entonces estoy pensando R, una función de 3 variables, entonces su diferencial es la derivada del vector R con respecto a Q1 por el diferencial de Q1 más la derivada del vector R con respecto a Q2 por el diferencial de Q2 más lo mismo para la coordenada Q3, es esto que tengo acá. dr sería dr de Q1 por dq1 más dr de Q2 por dq2 más dr de Q3 por dq3. Y eso me da entonces como resultado esta cantidad que está aquí. Aquí está escrito compacto, la suma de igual 1 hasta 3 de esta cantidad, y vemos que lo que aparece aquí es el E1, que son los vectores coordenados, los vectores que habíamos definido aquí, EU, E sub I, la derivada de R con respecto a Q sub I. Y entonces, esta expresión que uno tiene aquí, la suma de igual 1 hasta 3 de E sub I por el de Q sub I, es el análogo de esta que tengo acá. Aquí tenía de X E sub X más de Y E sub Y más de Z E sub Z. Entonces, la que uno tiene aquí es con los vectores coordenados, no con los vectores unitarios, porque sale directamente de la derivada del vector R con respecto a las coordenadas. Entonces, el elemento de línea o elemento de longitud es la magnitud del vector desplazamiento infinitesimal, lo llamamos ds, entonces yo puedo calcular la magnitud de este vector, la voy a llamar ds, y entonces ds cuadrado sería dr.dr, que es el producto punto de esta cantidad por sí misma, entonces me da esto que está aquí. Aquí hay es la manera abreviada de poner dos sumas, o sea, yo hago el producto punto de suma de igual a 1 hasta 3 de E sub I y de Q sub I, producto punto con la suma de J igual a 1 hasta 3 de E sub J por de Q sub J, y me da este resultado que está aquí. Y a este producto, el producto escalar entre los vectores base coordenados E sub I punto E sub J, lo voy a llamar G sub IJ, es una manera o una
notación para este producto, esas cantidades se denominan los coeficientes métricos. Los G sub i J se denominan coeficientes métricos, están definidos por el producto de los E sub i por E sub j, y con la definición del E sub i por E sub j, esta es la derivada de, de R con respecto a Q sub i por la derivada de R con respecto a Q sub j. Para el caso particular en que el sistema de coordenadas sea ortogonal, entonces uno va a tener que si el sistema de coordenadas es ortogonal, los vectores E sub i y E sub j con i diferente de j, o sea, los vectores distintos son ortogonales entre sí, y cuando tenemos el vector E sub i, el producto de E sub i por E sub i me da la norma o la magnitud del vector E sub i al cuadrado, que es esta magnitud que yo he definido acá. Fíjese, la magnitud de E sub i es H sub i, entonces los G sub i, cuando i es igual, los dos índices son iguales, es el H sub i al cuadrado, los que habíamos llamado los factores de escala. Entonces, cuando las coordenadas son ortogonales, entonces yo voy a tener, fíjense, yo voy a reemplazar, si yo reemplazo aquí, el G sub i J vale 0 cuando i es distinto de J, y vale H sub i cuadrado cuando i es igual a J, y entonces me queda esta cantidad, y me va a quedar, si lo escribo, si quieren lo hacemos en la pizarra, ese pedacito. Es decir, vamos a hacer esa última parte de allí, fíjense. El de R que estaba definiendo aquí, o sea, recuerden que si yo tengo R, función de Q1, Q2 y Q3, que es el pedazo que estaba diciendo allí, entonces el de R es dr de Q sub 1 por de Q sub 1 más dr de Q sub 2 por de Q sub 2 más dr de Q sub 3 por de Q sub 3. Y esto entonces lo podemos escribir. Cada uno de estos vectores es lo que había dicho, esto es E1 por de Q sub 1 más E2 por de Q sub 2 más E3 por de Q sub 3. Entonces, en el caso cuando yo hago el producto punto, esto me da esto que está aquí, y entonces esto me da estos productos. El producto de este vector producto punto, lo voy a escribir así, por el mismo vector. Y entonces al hacer ese producto es que me salen esos términos, me salen los productos cuando yo hago al hacer este producto, esto me queda E1 punto E1 de Q1 cuadrado más E1 punto E2 de Q1 de Q2 y así sucesivamente hasta E3 punto E3
de Q3 al cuadrado. Eso es lo que estaba escribiendo. Y entonces estas cantidades es lo que uno llama, esto va a ser G11 de Q1 cuadrado más G12 de Q1 de Q2 y así sucesivamente hasta G33 de Q3 al cuadrado. Entonces, en el caso particular que decía de que los vectores sean ortogonales, cuando I es diferente de J, entonces, de esta relación de acá, ¿cierto? O de esta relación de acá, entonces esto me queda simplemente que el de ese cuadrado es E1 de Q1 cuadrado más E2 de Q2 cuadrado más E3 de Q3 cuadrado. Y estos son las magnitudes, entonces esto me da H1 cuadrado más H2 cuadrado de Q2 cuadrado más H3 cuadrado de Q3 cuadrado. Y además, uno puede escribir el DR. Si nos devolvemos acá, si yo reemplazo E sub I en términos de la definición de los vectores unitarios, este vector E sub I, si yo lo voy a hacer acá, o sea, yo tengo los E sub I son los E sub I divididos por H sub I. Entonces, los E sub I son los H sub I por E sub I. Entonces, cuando tenemos eso, entonces yo puedo reemplazar esto acá en esta expresión de aquí. Y entonces yo puedo escribir este que está aquí como H1 de Q1 en la dirección E1 más H2 de Q2 en la dirección E2 más H3 de Q3 en la dirección E3. Entonces la manera cuando el sistema de coordenadas es ortogonal, entonces yo puedo usar los vectores unitarios ortogonales y escribir esto de esta manera. ¿De acuerdo? Sí, señor. Listo. Entonces, esa era esa última parte. Entonces, con eso, uno tiene el diferencial de longitud. Entonces, el vector de desplazamiento infinitesimal para coordenadas curvilíneas ortogonales se escribe de esta manera y va a aparecer aquí los factores de escala por los diferenciales de las coordenadas. En el caso de, que lo vamos a ver más adelante, por eso aparece, por ejemplo, el vector de desplazamiento infinitesimal en coordenadas cilíndricas. Aquí tiene un ρ de phi, etcétera, y eso lo vamos a ver explícitamente en coordenadas cilíndricas y esféricas. Entonces, esto es lo otro que había mostrado en la pizarra. Entonces, el de ese cuadrado da h1 cuadrado de q sub 1 más cuadrado, etcétera. Y si yo le calculo entonces quién es ds, ds es la raíz cuadrada de esta cantidad, que es la raíz cuadrada de h1 cuadrado de q sub 1 cuadrado más h2 al cuadrado de q sub 2 cuadrado más h3 al cuadrado de q sub 3 cuadrado. Que esto equivale a lo que habíamos llamado en algún momento la función, bueno, la magnitud del desplazamiento no es esta, no es este, es el, creo que es acá.
no sé, bueno, no importa, es la magnitud del vector desplazamiento infinitesimal, que sería la magnitud de este, que es de x cuadrado más de y cuadrado más de z cuadrado, en coordenadas cartesianas. Ahora en coordenadas curvilíneas ortogonales sería esto que está aquí. De igual manera, si uno deja variar solo una de las q sub i mientras mantienen constantes las otras dos, fíjense que cuando yo me muevo solamente en una dirección, entonces el vector de desplazamiento va a ser solamente lo que yo le había mostrado ahora en la pizarra. Yo me muevo en la dirección Q1, solamente entonces hay un cambio. El ds va a ser en una sola dirección y va a ser solamente entonces la magnitud aquí. Y entonces uno obtiene lo que podemos llamar los diferenciales de longitud en la dirección de las curvas coordenadas. ds sub i va a ser h sub i de q sub i. Es decir, si yo me muevo a lo largo de la coordenada Q1, el diferencial de longitud en esa dirección es h1 de q sub 1. Si fueran coordenadas cartesianas sería de x, de y y de z. En coordenadas cilíndricas sería, por ejemplo, de rho, rho de phi, de z, etc. Y con esos diferenciales, uno puede obtener los diferenciales de área. O sea, si yo hago como hacíamos, por ejemplo, un paralelogramo infinitesimal de longitud de S, de X y de Y, el área entre esos dos me da un vector de área que es el área, y entonces podemos definir en general los elementos diferenciales de longitud de área como el producto de los elementos diferenciales de longitud de A sub i es ds j por dsk, y entonces uno tiene las áreas, es decir, voy de nuevo a hacer una representación acá en la pizarra para esa parte. Entonces, esa parte, lo que estoy diciendo es, por ejemplo, que si uno se mueve a lo largo de una determinada trayectoria, por ejemplo, de una coordenada curvilínea, y por acá tiene otra coordenada curvilínea, entonces uno este sería como el de ese swing, y esto sería el de ese sub j. Entonces, el área generada por estos dos esto me genera un área diferencial de área que sería de S sub I por ds sub j, y entonces esto lo llamamos ds sub k. Y eso me da, entonces, como este ds sub I es hi de q sub I, y este de sj es hj de q sub j, entonces con esos dos uno obtiene el diferencial de área con el producto de los factores de escala por los diferenciales de las coordenadas. Entonces fíjense que uno usa tres índices distintos. ¿Por qué el K es distinto? Porque, por ejemplo, si yo estoy en la dirección, si yo estoy usando aquí coordenadas Q1 y Q2, si este es coordenada 1 y este es coordenada 2, el diferencial de área debe estar en la dirección de la coordenada 3, porque recuerden que el vector de área se obtiene como el producto cruz de un vector en esta dirección por un vector en esta dirección, y entonces este me va a dar un vector en la dirección 3, ¿cierto? Entonces, de esa manera, uno lo que tiene es, por ejemplo, que el diferencial de área en la dirección 1 sería H2
H3 por DQ2 de Q3. El diferencial de área 2 es H1 H3 por DQ1 de Q3 y el diferencial de área 3 es H1 H2 de Q1 de Q2. Estos son los tres diferenciales de área y la dirección, fíjense que es tal que si uno tiene el vector de A1 es de A1 en la dirección E1 y lo mismo el de A2 es de A2 en la dirección E2 y el de A3 es el de A3 en la dirección E3. Entonces, eso es la razón por la cual cuando tengo el diferencial de A1, tengo aquí los otros dos índices, que es lo que está, por eso este índice K, y aquí tengo un índice I, y aquí tengo un índice J. Entonces, son las tres combinaciones posibles. Eso me da, entonces, los diferenciales de área, y el diferencial de volumen, pues se obtiene multiplicando los tres. Bueno, déjenme. Termino otra vez. Antes de ir al otro, vuelvo a mostrar la pizarra. De la misma manera, entonces yo defino, si tengo un elemento de volumen aquí, formado por las coordenadas curvilíneas, aquí estoy tratando de que me quede así, como si fuera una caja con paredes curvas, ¿cierto? Entonces uno va a tener aquí, por ejemplo, un DS1, un DS2 y un DS3. Y entonces el elemento de volumen es el producto de estos, DS1, DS2, DS3. Quiere decir entonces que el de B es H1, H2, H3 por DQ1, DQ2. Ese sería el elemento de volumen en coordenadas esféricas. Ahora sí, vuelvo. ¿Qué hora es? Ya me queda poco tiempo. Listo. Vamos a terminar entonces. Listo. Y eso me define entonces el elemento de volumen. Entonces ahí está. El elemento de área y el elemento de volumen. Y de esa manera, entonces tenemos lo necesario para calcular integrales de línea con diferenciales de longitud, integrales de superficie con diferenciales de área y finalmente integrales de volumen. Con eso terminaríamos hoy. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? No, profe. Bien, entonces antes de irnos, voy a dejar de compartir pantalla ya. Listo. Y entonces, el examen, ¿cómo les fue en el examen? Ya vieron yo puse la solución del examen para que guíen cómo fue y estoy calificando y espero terminar de calificar de aquí al viernes para pasarle las notas, ¿de acuerdo? Ahora, hubo gente que no presentó el examen. No sé si están aquí, ya les digo quién. Raúl Guerrero. ¿Raúl Guerrero está, no?
A ver, aquí alguien dijo. Sin comentarios, dice Laura. ¿Por qué dice Laura en comentarios? Ah, Laura. Bueno, entonces, espere, le vuelvo, le digo. Raúl Guerrero y Lenny Garzón no presentaban el examen. Entonces, pero tampoco están hoy, ¿no? No, ni comentario. Listo. Los demás sí, o sea, perfecto, eso era. Ahora, lo otro, Juan Ángel Torres está, que no lo veo por acá, no. Que es el único que me falta porque llene la encuesta para mandar al consejo de escuela. Entonces tampoco está, entonces listo, no podemos hacer nada hoy. Bueno, muchachos, entonces, ¿él no tiene Teams? Y entonces, ¿cómo accede a las cosas? No, pero él sí tiene Teams, porque Juan Ángel me escribió que usó el Steam en el celular para el examen y que me lo mandó. Ah, no. Dice que mi Teams está baneado. Listo. Profesor, sí. El compañero dijo que le tenían el Teams bloqueado. Entonces, el parcial, por ejemplo, se lo envió por correo. Eso fue lo que me dijo. ¿Y lo tiene bloqueado por qué? No sé. O sea, ¿tiene problemas para entrar con la cuenta institucional o qué era? O el curioso, ¿no? Solo me dijo que tenía problemas para entrar al Teams. No me dijo si era en el institucional o la personal. O la personal, correcto. Entonces sería que me escriba un correo entonces o algo para hablar con él y ver qué hacemos. Y ver cómo entonces, porque sí, él me mandó el correo por el correo. Él me mandó el examen por correo, lo mismo que Ángela, que tampoco la veo hoy aquí. Que Ángela me dijo que eso sí fue porque se le fue la red, pero ella sí tiene el Teams. Listo, muchachos. Entonces, pues sería por hoy todo. ¿De acuerdo? Listo, profe. Listo, Gracias. profe. Listo. Entonces nos vemos Chao. Hasta luego, profesor. luego, muchachos. Hasta luego, profesor. Muchas gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Chao. Gracias.